Ahora sí, como dicen, toma chocolate, paga lo que debes, por supuesto. Yo no tampoco soy muy fan del chocolate, pero bueno, ahora sí cambiando radicalmente de tema. ¿Usted en casa tiene adolescentes o sus hijos ya pasaron por esa etapa o están entrando a la etapa de la adolescencia y se empieza a encontrar con que todo el tiempo andan de malas, ¿verdad, señor producer? Ya conste, aguas que ella ya lo dijo. Y que de repente nada les gusta, nada les parece, son muy apáticos. O sea, es una situación como extraña en general de lo que sucede, sin importar si son generación X, Z, Y, ya sabe, todas estas generaciones que ahora han etiquetado. Esto está sucediendo en los adolescentes. Vamos a preguntarle a nuestro especialista que ya está con nosotros en la sala, el licenciado, el médico, el doctor Alejandro Lira, que ya está aquí, para que nos diga qué onda con los adolescentes. Doctor, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Pues bueno, qué bueno que mencionas esta parte de que son impulsivos, tienen cara, están encerrados. De malas todo el tiempo. Todo el tiempo están de malas y refunfuñan de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues esa es una excelente pregunta. Y sí, un poco la mayoría de los adolescentes son así. De hecho, es más preocupante, yo les diría en casa, es más preocupante que un adolescente no sea así a que sea así. ¿Cómo? ¿Es normal? Es un poco normal. Sí, hasta cierto punto es normal. Si tu hijo adolescente es sumiso y nunca te responde y no está de mal humor ni tiene estos cambios abruptos, puede que algo sí ande mal, porque de hecho lo esperado para la adolescencia, por estas cuestiones biológicas que el niño está viviendo o que el adolescente está viviendo, es que se comporte de esta manera, ¿no? Y es que hay que entender que durante esta etapa el cerebro está desarrollándose y va a desarrollar específicamente la corteza prefrontal, que se encarga precisamente de estos procesos, el autocontrol, el automonitoreo, etc. Pero al mismo tiempo, mientras esta parte del cerebro se está desarrollando y digamos que pudiera estar un poquito apagada, porque incluso un adolescente va a tener una peor regulación que un niño un poco más chico, de unos 11, 10 años, va a haber una hiperactivación de su sistema emocional, del sistema límbico, que se encarga de las emociones. Entonces, por un lado, tenemos que va a ser una persona con emociones muy intensas, que va a tener estos cambios emocionales y que va a tener emociones muy fuertes y muy intensas. Y por otro lado, tenemos que el sistema que se encarga de regular estas emociones, pues está un poquito apagado. Entonces, pues aquí es como dinamita, ¿no? Pero a esto se le va a sumar si nosotros como adultos sabemos o no lidiar con esta situación. Si no sabemos lidiar, pues es como querer apagar una fogata con un litro de gasolina. Ahora, es cierto, Ale, que cuando tienen también los cambios hormonales, es que se presentan justo estos vibes, sobre todo en las mujeres, creo, ¿no? Que empezamos la pubertad y ya viene la menarquia y el periodo. Entonces, a veces estamos felices, a veces estamos tristes. Es inmediato el cambio. ¿Es hormonal también? Sí, así es. Muchos de estos cambios van a ser hormonales, no solo en mujeres, también en hombres. Va a ser una etapa donde el cuerpo se va a inundar de hormonas, testosterona o progesterona, ¿no? En el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque durante esta etapa, si recordamos, es que se tiene que alcanzar la madurez sexual en ambos sexos. Para poder alcanzar esta madurez, el cuerpo se va a inundar de hormonas que le permitan terminar su etapa de desarrollo biológico. Entonces, pues tenemos que estas hormonas que se relacionan precisamente con estos cambios de humor, en el caso de los hombres, la testosterona con la agresividad y con también ciertas conductas de riesgo, pues son niveles muy altos. Y al mismo tiempo, como yo les mencionaba, la corteza prefrontal que se encarga de regular estos comportamientos y decirnos no lo hagas, pues está un poquito dormida, a veces mucho. Entonces, pues el adolescente va a tener estos comportamientos en donde va a actuar de manera impulsiva, ¿no? Y además se va a agregar a esto otro componente, como el adolescente tiene la corteza límbica, su amígdala, etcétera, también va a tener un comportamiento prosocial. Va a estar buscando constantemente la validez social de sus pares, no de los adultos, porque aquí se juntan dos procesos, un proceso psicológico y un proceso neurobiológico. En el proceso neurobiológico se está buscando la madurez de diferentes estructuras del cuerpo y del cerebro. Pero en el proceso psicológico, el adolescente empieza a buscar diferenciarse de sus papás. Ya no quiero ser como mi papá, ya no quiero ser como mi mamá. Y entonces, ¿esto qué implica? Que va a buscar distanciarse y va a empezar a empujar al adulto lejos. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Pues se va a empezar a juntar más con los chicos de su edad. Porque entonces, si no quiero ser como él, quiero ser
como ellos. ¿Ok? Y entonces va a buscar estos comportamientos prosociales en donde se siente identificado con otras personas más cercanos a su edad. Ahora vemos los comportamientos también muy diferentes dependiendo las épocas. Por ejemplo, antes los adolescentes pues se reunían con sus amigos y así, pero ahora también dependen mucho de las redes sociales, de que están todo el tiempo inmersos en el celular, y eso también determina de alguna manera que eres la generación de cristal, determina el cambio también del comportamiento como adolescentes. Bueno, esta cuestión generacional va a depender de muchas cuestiones sociales, tecnológicas, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, en México vivimos una situación complicada, ¿no? No es tan fácil como en nuestra edad, que éramos adolescentes hace algunos años, no tantos. Hace 10. ¿Cómo no? Poquito. Hace Unos pocos hace años poquito. Podíamos salir, a lo mejor mis papás me dejaban, ve afuera, ve con tus amigos, y no había tanto problema. Hoy la mayoría de los que somos papás de hijos adolescentes, pues lo pensamos dos veces cuando nos dicen, oye, voy a una fiesta, oye, quiero salir con mis amigos, ¿con quién vas? ¿Qué papás van a estar presentes? ¿En dónde vas a estar? Buscamos tener de cierta forma seguridad, que en nuestra época pues no era tan necesario, ¿no? Entonces esto va provocando ciertos movimientos sociales. Ahora, el cerebro adolescente es muy susceptible a las adicciones. ¿Por qué? Parte de sus características es que hay una disminución de la segregación de dopamina en reposo, es decir, si el chico o la chica no están haciendo nada de forma natural, su cerebro va a segregar menor cantidad de dopamina. La dopamina se va a relacionar precisamente con estados placenteros y de recompensa. Entonces, ¿qué pasa si yo no siento placer o recompensa? Pues voy a buscar sentir placer y recompensa. Y esto implica que voy a buscar actividades que me lo generen. La mayoría de las adicciones, por regla general, producen grandes cantidades de dopamina en el cerebro. Esta es una edad donde hay que tener especial atención de dispositivos electrónicos que segregan grandes cantidades de dopamina en el cerebro, de redes sociales que también segregan cantidades importantes de dopamina en el cerebro, y de algunas otras adicciones. ¿Videojuegos? ¿No? Sustancias. Los es muy común, videojuegos ¿verdad? es muy común, las sustancias también es muy común que los chicos empiecen a probar sustancias, el alcohol. El problema del alcohol también es que hay una gran disponibilidad. La mayoría de los adultos tenemos en nuestra casa por lo menos unas cervecitas para cuando vaya a ver visitas, unas botellitas, y esto que implica que el adolescente Lo tiene a la mano. Lo tiene a la mano. Muchas veces incluso como adultos le decimos a nuestros hijos adolescentes, es hora de que empieces a probar, prueba tantito. No es que esté mal, pero hay que entender que el adolescente está en una etapa en la que es más susceptible a caer en una adicción. Entonces, si yo le promuevo, le permito y le digo que está bien que lo haga, pues cuando esté con sus amigos, ese freno que le diga no lo hagas, pues no va a funcionar. No. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos comportamientos. Las apuestas, por ejemplo, también, hoy en día, curiosamente, se han vuelto un tema entre adolescentes, que la facilidad para llegar a estas aplicaciones de apuestas está allí. Muchas veces los papás, sin siquiera pensarlo, pues ponemos nuestras tarjetas de crédito, de débito, ahí en el celular del niño, porque pues para cuando él Sí, lo necesita necesite, algo. y pues lo que necesita es apostar, ¿no? Entonces le estoy... ¡Qué horror! No. Y además ni es su dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos comportamientos porque el cerebro adolescente es muy susceptible a caer en estas cuestiones adictivas. Oye, ¿el sexo está incluido dentro de estas cuestiones adictivas? Sí, fíjate que entre las adicciones tenemos dos tipos de adicciones que son conductuales y a sustancias. El sexo es una adicción conductual, pero también el sexo es una condición que genera muchas descargas de dopamina y otras hormonas en el cerebro que nos llevan a una sensación de placer. Se ha comprobado que es más placentero cuando es con una pareja con la que ya hay un vínculo establecido que cuando son encuentros ocasionales, porque en la pareja con un vínculo establecido estas descargas de dopamina se median también por descargas de serotonina que proveen una sensación de bienestar estable a lo largo del tiempo. Okay. En un encuentro ocasional no hay serotonina, solo hay dopamina, y lo que provoca es una sensación de placer y bienestar que Momentáneo. es momentáneo, es efímero, y después se acaba esa dopamina y nos genera una sensación de vacío y La cruda emociones moral. negativas. La cruda Alex, moral. creo que has tocado dos puntos que son fundamentales y que los papás muchas veces no saben en qué momento, cuándo y cómo abordar con los chicos. Está el tema de las sustancias, digamos, de alcohol o drogas, y el tema de iniciar su vida sexual. ¿Cómo le recomendarías tú a los padres que nos están escuchando que pueden abordar este tema y en qué momento es buena idea? Ya. O sea, estos Para son temas ayer. que se tienen que abordar ayer. O sea, eran temas que se tenían que abordar desde que el niño tiene 7, 8 años.
O sea, pensamos en educación sexual cuando mi hijo tenga 12 o 13 años, que ya Ya esté en le hablo edad, de eso. entonces ahora le voy a hablar ya de es eso. tarde. Ya es tarde. Esto se tiene que empezar a hablar cuando el niño tiene 7, 8 años, porque la sexualidad no es tener sexo, en eso creemos la mayoría. Sexualidad es vincularnos con otras personas. Sí, dentro de este vínculo se incluye el tener relaciones sexuales, pero solo es un pequeño aspecto de la sexualidad, no es el único. El aprender cómo debo de tratar a otras personas, yo a las mujeres o cómo debo dejar que las mujeres me traten a mí, cómo debo de tratar a los hombres, mi identidad, es un tema bastante amplio. No solo tiene que ver con el hecho de acostarme o no con las personas. Entonces, desde que los niños son pequeños, tengo que comenzar este entrenamiento en su sexualidad, cómo se van a vincular con los demás, qué es sano que ellos hagan, qué es sano que ellos permitan. Y en la adolescencia vamos a tener una etapa donde el joven o la joven está buscando vincularse con chicos de su edad. Claro. Si yo no le he enseñado a que lo haga de forma saludable, a que lo haga de manera sana, no le he enseñado los límites de lo que él puede y debe permitir o lo que ella debe y puede permitir, entonces va a ser una etapa donde va a haber cierta confusión y entonces va a ser más fácil que establezca relaciones pues, Tóxicas. sí, tóxicas o poco saludables. O poco saludables. De repente también hay, estamos viendo este momento de que los papás quieren complacer en todo, como mencionabas, que les dan la tarjeta, que quieren el celular, se lo compran. Tal vez por ahí les puedes dar un consejo a los papás de que no ser tan complacientes. Sí, híjole, aquí algo importante a mantener en la adolescencia son los límites. De pronto el adolescente, recordemos que está empujando los límites y las reglas, es parte de su naturaleza. Va a estar buscando constantemente empujarme a ver hasta dónde yo le voy a poner un alto. Muchos papás lo que hacemos es echarnos para atrás. Queremos evitar el conflicto con el joven. Ya no quiero pelear con él, no. Toma. A lo mejor a veces me siento culpable porque he trabajado muchísimo para darle todo lo que él quiera, todo lo que él tiene y me siento culpable porque en lugar de estar con él, pues le doy cosas materiales. Y en lugar de buscar un espacio para estar con él, pues es más fácil seguirle dando cosas materiales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere celular? Toma. Ah, es que quiero tarjeta de crédito para mi celular. Toma. Es que quiero, toma. Y entonces, en lugar de yo vincularme con el adolescente a través del tiempo, que es lo más valioso que tenemos, prefiero darle cosas materiales. Y esto va provocando que el chico o la chica crea que no hay límites, no existen límites. Y va a seguir empujando. A ver, pues ahora le voy a pedir un celular más caro, ahora le voy a pedir irme a una fiesta más lejos, ahora le voy a pedir irme 2, 3 días, ahora le voy a pedir un carro. Entonces, el adolescente va a seguir empujándonos hasta que nosotros le digamos basta, ¿no? Algo muy importante para que el adolescente se sienta seguro en casa es que tenga esos límites, que él sepa qué se tiene que atener. Con esto no me refiero a gritos, golpes, no. No hay que engancharnos en estas conductas, pero el adolescente tiene que saber, a ver, esto no está permitido, hasta aquí. No, pero es que son mis amigos de siempre. A ver, tú sabes que la hora de llegada a esta casa cuando sales a fiestas es tal. No puedes llegar después. Puedes ir a la fiesta, puedes divertirte, pero tienes que respetar las reglas que se han establecido. Ahí está. Entonces, sin yo engancharme necesariamente. Cuando estamos en crisis, que esto es muy, muy común que suceda, nos enganchamos. No, es que no tiene importancia, eso que dices no es así, vas a hacer lo que yo digo porque yo lo mando, a mí me vas a escuchar. Está mal que actuemos de esta manera porque lo único que vamos a provocar es que el adolescente se sienta poco escuchado, fracturamos nuestro vínculo con él. A veces lo mejor que podemos hacer es, veo que estás alterado, vamos a tomarnos 20 minutos, cuando estés más tranquilo podemos platicar de esto. Nosotros como adultos tenemos que ser la corteza prefrontal prestada que a él le hace falta, que en su caso no está funcionando. Y creo que esa frase es con la que nos podemos quedar todos, porque obviamente no es fácil, no venimos con un manual de ser padres, así que pueden buscar a Alejandro si necesitan ayuda al respecto. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero volvemos con muchísimo más de Una Mañana Estelar. Ya regresamos.